Buenas noches tengan todos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comparece hoy en esta edición especial de Camilo. Juan Orlando Hernández es el primer presidente reelecto en Honduras desde el regreso de la democracia en 1981. Lo consiguió en noviembre de 2017 en las elecciones más controvertidas de la historia reciente del país. Poco después de que el Tribunal Supremo Electoral declarara ganador a Hernández, la oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, denunciaba fraude. La Organización de Estados Americanos, la OEA, pedía nuevas elecciones y estallaba una ola de protestas con decenas de muertos y heridos. Desde entonces, los adversarios de Juan Orlando Hernández exigen su salida del poder y el desmantelamiento de lo que ellos consideran su dictadura. El recelo es tan espeso en Honduras que en septiembre pasado, casi un año después de los comicios, el presidente hondureño reiteraba durante una entrevista con France 24 que no había indicios de fraude en los comicios de 2017. Un mes antes, el 9 de agosto de 2018, el presidente Hernández aseguraba que su gobierno estaba listo para un diálogo nacional para superar de alguna manera la crisis postelectoral. Y en julio precisó que ese diálogo tenía que ser abierto y transparente. Pero más allá de todo eso, su país se encuentra hoy en el centro de la atención regional por la denominada caravana de migrantes. En la primera parte del programa de hoy, Elvin Sandoval, corresponsal de CNN en español en Honduras, conversa con el mandatario sobre los rumores en torno a la organización de esa caravana. Desde el pasado día 12 de octubre, más de 7.000 migrantes centroamericanos provenientes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala han llegado a México con la intención de cruzar el país con destino a los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de este fenómeno social? ¿Hay alguien que está financiando la caravana? ¿Hay organizadores? ¿Existen intereses personales, políticos? ¿Cuál es la posición real de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Y qué ha pasado en las últimas conversaciones de Pence con el presidente de Honduras? En la segunda parte del programa y con el apoyo del periodista y economista Benjamín F. de Jur, columnista del Nuevo Herald, el principal diario del sur de la Florida, serán analizadas las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. De inmediato saludo en caravana. Usted tuvo una comunicación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿De qué hablaron en esa conversación? Bueno, conversamos a la hora. Bueno, era lo esperado de alguna manera, ¿no? ¿Qué ha sido siempre la... De inmediato saludo en Tegucigalpa a nuestro compañero Elvin Sandoval. Elvin, muy buenas noches. ¿Cómo se mostró el presidente durante la entrevista? Porque sé que es muy escurridizo y noté que le preguntabas algunas cosas muy concretas y él respondía otras cosas que no necesariamente tenían que ver con lo que tú le estabas preguntando. ¿Cómo fue eso? Gracias, Camilo. Buenas noches. Una entrevista amena en el sentido de la palabra, no así al momento de las interrogantes. Como bien lo decía, el presidente, como creo que ha sido siempre la característica de él, evadir muchas preguntas, quizás para no comprometerse o simplemente porque, pues, siente que existió un poco de responsabilidad por parte del gobierno en este éxodo masivo de los migrantes hondureños que van rumbo hacia Estados Unidos y por eso ese comportamiento. Fueron preguntas prácticamente casi directas que, pues, tanto los hondureños como las personas de Latinoamérica y los que conocen este problema del éxodo, pues quieren saber, pues, y que el presidente, pues, obvió muchas de ellas, Camilo. Bueno, era lo esperado de alguna manera, ¿no? Por los que conocen al presidente saben que suele actuar de esa manera. Si hay un político escurridizo... Un estímulo político. Entonces, en efecto, son grupos radicales, son grupos ligados no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, y usted y yo y los hondureños lo sabemos, y en ese sentido... Ahora decir y no estaba diciendo, etcétera, etcétera. Veamos. Actuar de esa manera, si hay un político escurridizo es el señor Hernández. Ok, Elvin, pasemos entonces a la primera parte de la entrevista.
La hemos dividido en dos partes y después analizamos qué dijo, qué no dijo, qué creyó decir y no estaba diciendo, etcétera, etcétera. Veamos. Saludos, soy Elvin Sandoval. En esta ocasión, pues desde Casa Presidencial, en una entrevista exclusiva con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Presidente, gracias, muy amable por recibirnos aquí en Casa Presidencial. A la orden, Elvin. Un gusto. Aquí estamos. Presidente, 2 días después de que inició esta caravana, usted tuvo una comunicación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿De qué hablaron en esa conversación? Bueno, conversamos en el sentido de que para él había sido muy importante la reunión que tuvimos la semana anterior a esa conversación, que fue lo que hoy llamaron la reunión de la prosperidad. Participó Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México. Y también me comunicó su preocupación por la situación de lo que se estaba ya vislumbrando que podía ser la caravana en una magnitud. Los funcionarios les dije, miren, si no comenzamos por investigar y judicializar a los responsables del tráfico de personas, esto no va a acabar nunca. Y les hice un parangón. ¿Por qué en el caso del narcotráfico sí se identifican a las redes criminales? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Quiénes operativizan? Y además se judicializa. Si eso no ocurre, Elvin, esto va a seguir ocurriendo. Y lo más triste es que en este caso no es droga, que siempre hace daño y genera luto y dolor, pero en este caso directamente se trafica con los seres humanos. En este caso, niños con síndrome de Down, niños que tienen alguna discapacidad. A ellos los usaron de escudo humano. Eso no había ocurrido antes. Y usted que ha cubierto tanto las noticias, el acontecer nacional, lo sabe. Esto fue algo orquestado, armado, y es algo especial, diferente a lo que había ocurrido antes. Ahora bien, Venezuela, ¿cómo ayudó Venezuela a esto? ¿Qué pruebas tienen ustedes? Nosotros vamos a pasar de los hechos que son noticiosos a la información y también a la investigación técnica y la investigación científica. No podemos seguir ya con palabras aquí, palabras allá, y por eso el Estado de Honduras le presentó un informe al Ministerio Público a nivel de la Dirección de Protección de Niñez y Familia, y de igual manera a nivel de la dirección, la más alta dirección de migración. ¿Quiénes son? Esos grupos radicales, Elvin, están en sus propias redes sociales, no sé si ya habrán borrado la información, pero está ya documentado, cuando ellos salen expresando que le van a dar la facilidad de transporte y que le van a conseguir este tipo de documentos en otros países. ¿Qué ocurre después, cuando se llega a Guatemala? Lo que ocurre es que ya comienzan a participar inclusive personas que están en la caravana, dan entrevista a medios de comunicación y luego se identifican en los archivos de países de tránsito como que en el 2015 fueron detenidos por extorsionar a migrantes. Ahí está la evidencia, pero repito, ¿tienen los nombres hay ustedes? que pasar de esa información a la investigación para judicializar. El equipo que fue a Washington de parte de mi gobierno fue también a decirles, tenemos que actuar, y tenemos que actuar persiguiendo a quienes han sido responsables de esta tragedia, porque en este momento en el call center que tenemos en la Cancillería han llamado más de 40 personas que no saben dónde están sus parientes que se fueron en la caravana. Los que han regresado manifiestan cómo las madres o padres perdieron a sus hijos, algunos por un rato y otros no se sabe si los encontraron. El fallecimiento de personas, usar a niños en sillas de ruedas, niños discapacitados, madres que recién acababan de dar a luz, adultos mayores como escudo humano para poder pasar de manera violenta y abrupta de un lugar a otro, eso realmente no puede permitirse. Y además, la ley hondureña y los convenios internacionales
califican todas estas acciones dentro de lo que es el tráfico de personas. Entonces, repito, hay que pasar de las palabras a los hechos. Hacia ese delito van ustedes, las investigaciones, para proceder contra estas personas. Recuerde que en este caso de Honduras, el Ministerio Público es el encargado de terminar de investigar y de ver la tipificación del delito para después llevarlo a los tribunales. Pero como esto se fue dando en etapas, mucha de la información puede venir de otros países. Quizás alguien participó aquí de una manera, al pasar por la frontera de otra, al llegar a Guatemala de otra, ahorita en México puede estar participando de otra forma. Toda esa información ayuda en la investigación para poder judicializar. Nosotros como Poder Ejecutivo, bueno, fue público el informe que se presentó desde la Dirección de Migración al más alto nivel, pero también la Dirección de Niñez y Protección a la Familia presentó una denuncia. Y la DINAF, que es la de Protección a Niñez y Familia, desde el día domingo se fue en equipo con Migración para poder detener a una gran cantidad de niños que llevaban sin documentos, al margen de la ley. Y en algunos casos los padres de familia, uno de los padres no sabía que su hijo iba en ese grupo. Entonces se establecieron los protocolos. Pero esa información, en parte, ya está en el Ministerio Público de Honduras. Hasta ahora solo han identificado directamente a una persona, y voy a referirme a Bartolo Fuente, exdiputado del Partido Libertad y Refundación, de ser uno que los lideraba esta caravana y que fue detenido en Guatemala cuando ingresó a ese país con este grupo de personas y deportado al país. Fuentes ha negado todo lo que el gobierno ha dicho en un informe que presentó la canciller Agüero. ¿Hay más personas implicadas en esto? Yo creo, Elvin, que además de la persona a la que usted se refiere, existen otras personas. ¿Quiénes son, que en presidente? los mismos medios de comunicación. ¿Pero quiénes son? Y en sus propias redes, es decir, las redes sociales de ellos, manifestaron su promoción a la caravana, incentivaron, acompañaron, facilitaron transporte, estuvieron en diferentes puntos y muchos pasaron la frontera. Algunos de ellos pasaron haciendo la migración normal en Honduras, pero no hicieron migración en Guatemala. Y de eso hay muchos casos. Por eso digo, hay que pasar de las palabras a los hechos de investigación para que se llegue a determinar la responsabilidad frente a un tribunal de justicia. En esto no vamos a desconocer que el mundo criminal también ha participado. ¿Y por qué digo mundo criminal? Te lo puede ver en dos contextos. El que quebranta la ley, el que califica dentro del tráfico de personas, puede ser alguien que por primera vez lo está haciendo, por segunda vez o cuarta, o puede ser alguien que no necesariamente es parte de los grupos que normalmente se dedican a eso, o a cambio de dinero, pero al final lo hace. Pero también están los que se encargan, los famosos coyotes, los extorsionadores de los los extorsionadores de los migrantes, y también el mundo del narcotráfico. Hace narcotráfico de aquí para el norte, de regreso puede traer dólares, puede traer armas, pero también son redes que llevan personas. Estas otras personas políticas, que tienen acá, aparte de Bartolo Fuentes, ¿son grandes líderes de estos partidos de izquierda? ¿O? Mandé una misión a Washington. Mientras estamos hablando, están terminando allá las reuniones al más alto nivel con la gente encargada de lo que es el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, lo que es la Secretaría del señor, donde está el señor Pompeo dirigiendo, la gente que está a nivel del hemisferio occidental y también del Consejo de Seguridad Nacional, para que de una vez por todas se investigue científicamente y técnicamente y se lleve a la justicia a todo el que ha participado. ¿Esta delegación suya iba con pruebas a Estados Unidos? Hay información que se ha venido compartiendo desde el primer día entre Guatemala, Honduras, Estados Unidos, México
y ellos tienen también información. Entonces, por tanto, no contaminemos los procesos, sino que se continúe con lo que es una información técnica, científica, y se judicialice. Yo le vuelvo a repetir lo que dije en una reunión privada. Y ya lo advertí a quienes estuvieron ahí que lo iba a decir públicamente. Si creen que se va a detener esto sin llevar a la justicia a los que abusan de las personas haciendo tráfico de personas, están equivocados. Porque si hay impunidad, van a seguir abusando como se ha abusado en esta ocasión. No cambies la ruta establecida por un destino improvisado. Sin ella. No conviertas tu casa en un hogar. Sin ella, hagas lo que hagas. En esta... Y de inmediato damos paso a la segunda parte de la entrevista concedida por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a nuestro compañero Elvin Sandoval, corresponsal de CNN en Tegucigalpa. ¿Usted tiene alguna información? El presidente Donald Trump ha señalado, sin mencionar pruebas, que hay pandilleros, incluso hasta personas del Medio Oriente que se infiltraron en esta marcha. ¿Usted tiene alguna información sobre esto? Vamos a ver, Elvin. Hace unos meses, Honduras detectó 5 ciudadanos de origen sirio, después de haber pasado por 5 países diferentes, con pasaportes de otros países que eran falsificados. Solo para darle un dato, y lo trabajamos con las más altas autoridades de Estados Unidos. En esta ocasión, si usted hace una encuesta y va a conversar con cada uno de los que están en México caminando, se va a dar cuenta que hay nacionalidades diversas. Por Honduras han pasado de África, han pasado extracontinentales, como le llama la gente migración, del Caribe y también de Sudamérica. Pero Centroamérica ha sido por casi 4, 5 décadas una región de donde salen muchos migrando. La particularidad de ahora es que no se fueron en silencio por las diferentes rutas que se van, sino que se fueron por motivaciones políticas de inicio y después empezaron a participar también estos otros grupos que tradicionalmente participan. Una u otra, a mi criterio, califica dentro del tráfico ilícito de personas. De tal manera que ahora México está diciendo que es una caravana multinacional. Yo le voy a decir a mi equipo que le pase a usted una información donde en Ocotepec está un ciudadano, no sé de qué país, no habla español, o medio habla español, es obviamente con otra lengua, pero ahí estuvo. Y por aquí también se ha incrementado el paso de personas de otros países que no son de Centroamérica, que normalmente no pasaban en esos números y que ahora están pasando. ¿Qué pasó con estos 5 personas que detectaron? Esas personas se procesaron la información, sus abogados actuaron y también se trabajó con Estados Unidos, con el Departamento de Homeland Security. Hasta ahí puedo decir. ¿Tiene que ver esto con unas declaraciones que dio este mes el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en su país habían detenido 100 personas que estaban implicadas en actos terroristas? ¿El presidente Morales? Sí. ¿En Guatemala? Sí. Él dijo en una conferencia en Washington que en Guatemala habían capturado a 100 personas que estaban implicadas en actos terroristas. Bueno, ¿ha pasado esto aquí en Honduras? Podrá ser. Estas personas venían de Siria y, le repito, con pasaportes falsificados, pasaron por 5 diferentes países hasta que Honduras los detectó. Y trabajamos con la inteligencia y las oficinas especializadas de Estados Unidos al respecto. Presidente, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quitará la ayuda si usted no detiene esta caravana.
O sea, ¿oficialmente le ha comunicado a usted de esta decisión? Mire, Elvin, cada país es soberano. Sea más, sea menos, sea significativo. Al final, ayuda es ayuda, cooperación es cooperación. Pero cada país toma la decisión si continúa o no. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. ¿De cuánto como es esta corresponde. ayuda a propósito que Estados Unidos da a Honduras? Pues dependerá. Algunas instituciones reciben 0, otras instituciones reciben algunas cantidades, diría yo, relativamente importantes, pero se lo voy a poner así. En las tareas del plan de la Alianza para la Prosperidad diseñamos que por cada dólar que iba a poner Estados Unidos, nosotros íbamos a invertir 4. Nosotros hemos venido invirtiendo los 4 dólares. Estados Unidos, cada vez los últimos 3 años, ha ido reduciendo esa ayuda que la canaliza a través de sus propias agencias, aquí. O sea, no es dinero que viene al gobierno. Yo se lo resumo así. Yo decía que lo importante de la Alianza para la Prosperidad, más que el dinero, era el mensaje de que entendíamos que la responsabilidad era compartida, aunque diferenciada. 2014, cuando se dio la crisis de los niños, recuerda, que empezamos con esto de la Alianza para la Prosperidad, el principal factor de expulsión de migrantes en Honduras era la violencia. Ahora pasó a tercer lugar. Ahora es un tema económico, entre las necesidades que la gente tiene. ¿Por qué es así? Y tenemos que trabajar en conjunto en eso. Y ese ha sido mi llamado, y eso es lo que ahora también estamos preparando ya con lo que va a ser el nuevo gobierno mexicano. Quienes se van en la caravana, por ejemplo, plantean 2 acciones por las que han iniciado este éxodo. Una es la falta de oportunidad y empleo en el país, y otra la inseguridad. ¿Qué está haciendo el gobierno para poder ayudar a estos hondureños? El 2014 la inseguridad era el principal factor. En eso hemos trabajado fuertemente, y ahí, debo decir, hemos trabajado en conjunto con Estados Unidos, con Colombia, con los países de la región. Y eso nos ha permitido que ahora sea el tercer factor, o sea, ya dejó de ser el primero. El caso estructural de pobreza, de falta de oportunidades, sigue siendo el primero y segundo en los últimos 2-3 años. Por eso es que estamos trabajando fuertemente en el tema de la oportunidad en el campo hondureño, en la oportunidad en la MIPYME, y también estimulando al sector privado para que genere empleo, porque el gobierno debe prestar las facilidades para que ellos generen el empleo. Ahora, si usted mira, aquí tengo un dato interesante que lo estaba repasando, si usted mira el 2006, 2007, 2008, estamos hablando de que básicamente son los mismos números. Esos mismos números son alrededor de 220,000 personas por año. 2006, 2007, 2008, retornados de México y Estados Unidos vía terrestre y aérea, 2020 hondureños, básicamente 73,000 hondureños por año. Es básicamente la misma cifra que hemos estado viendo, con una excepción, que en uno de estos años logramos nosotros bajar a 48,000, que fue el año 2017. Hasta ahora su gobierno ha dado con estos retornados, sacarlos de la frontera, llevarlos a San Pedro Sula y para sus comunidades. ¿Qué sigue después, señor presidente? Porque mucha de esta gente a veces se queja que una vez ya en sus hogares, los gobiernos las olvidan. Miren, tenemos por primera vez desde el 2014 una política de atención al migrante retornado. Eso no existía antes. Tenemos 3 centros de recepción. Un centro para niños en Medina, San Pedro Sula, que le llamamos el Centro Belén. Tenemos también el centro de Omoa, que ese a propósito es un bien incautado, una casa de un supuesto narcotraficante a quienes se les incautó, y la acondicionamos para poder recibir a los que vienen vía Corinto, vía terrestre, desde México. Y los que vienen vía aérea los recibimos ahí en La Lima. Pero también se les da el apoyo para que lleguen hasta sus casas, y en muchos casos, cuando la gente así lo permite, se les da el espacio de ser beneficiarios de programas de microempresas, de emprendimientos, también el programa Vida Mejor, y ahora
después de haberlo conversado durante varios meses con los alcaldes, hemos ya oficializado el trabajo a través de los alcaldes, repotenciando los centros de retornados, que son 15 en el país, y también tener esa política en cada municipio. Una inversión de casi 615 millones de lempiras lo vamos a hacer a través de los gobiernos locales, con 5.500 empleos temporales para poderles apoyar y de esa manera pasar al ciclo ya de acceso a crédito para que coloquen sus propios emprendimientos, sea en el campo, sea en la ciudad, y también estamos hablando ya con la banca y estoy esperando que el Congreso me apruebe ya un acceso a más recursos que estaban programados a través de cooperativas, a través de organizaciones privadas de desarrollo, a través de cajas rurales, que en Honduras, para los que no lo conocen, son sistemas de crédito solidario en las aldeas. Presidente, ¿le tomó por sorpresa esta caravana que salió el 12 de octubre? Normalmente uno de los que siempre ha promovido esta caravana, que él mismo salió diciendo, decía que en el pasado, que se habían dado creo en abril, que él ayudaba, podía promover un acompañamiento, pero en esta ocasión salió más visible y lo planteó desde el punto de vista político. Y así lo acompañaron otros líderes políticos de ese grupo radical. ¿Le sorprendió esto? Afinidades. Cuando aparece de esa manera, claro que es algo que no es común. Porque le dicen a la gente, véngase con nosotros, le vamos a dar los buses, le vamos a dar el transporte, se le va a gestionar la visa humanitaria, usted no se preocupe por comida, que al ir en grupo usted no va a pagar ningún coyote, y entonces se va haciendo una masa que nunca la habíamos visto. Ese es el tema. Hay quienes cuestionan que pues, el gobierno reaccionó muy tarde, 7 días después, ante esta gran crisis. El mismo día que ya se vio el grupo movilizándose de San Pedro Sula hasta la ciudad de Santa Rosa de Copán, desde ese mismo día se activó ya la Dirección de Protección a la Niñez y a la Familia y se instalaron junto a Migración en la aduana de Agua Caliente. Y así logramos que muchos niños que iban sin la autorización de su respectivo padre o madre no pasaran. Pero ¿qué ocurrió? Al siguiente día, mientras estaban haciendo la fila en la migración hondureña, otros se encargaron de colocar a los niños con discapacidad, a los niños con síndrome de Down, a los adultos mayores, enfrente como escudo. Y entonces provocaron la violencia para pasar abruptamente, no solo la frontera de Honduras, sino que también la de Guatemala. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entrevistado por Elvin Sandoval, nuestro corresponsal en ese país, en Honduras. De inmediato, la última parte, que son 3-4 minutos de esta entrevista, reitero, concedida a nuestro compañero Elvin Sandoval. Ocurrió en esta ocasión. 2 meses. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No sé. Y ahora los últimos minutos de la entrevista del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con nuestro compañero Elvin Sandoval. ¿Qué pasó a propósito de fronteras con las acciones de vigilancia en la frontera de Honduras con Guatemala? Durante su periodo hubo 2 acciones. Mire, ¿qué pasó ahí con esa vigilancia? Honduras, que solo duró meses. Honduras tiene participación en el CA4, que involucra a El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para pasar de Honduras a Nicaragua, de Honduras a El Salvador o de Honduras a Guatemala, no se necesita pasaporte ni visa. Simplemente decir yo soy hondureño, este es mi documento, y entonces lo registran en el sistema biométrico, pero tienen que pasar por la frontera de Guatemala, o en el caso de El Salvador, o en el caso de Nicaragua. Lo que ocurrió en esta ocasión, que lo vuelve atípico, es que se fueron por el lado de la frontera, pero de manera violenta. Me refiero a frontera en la parte oficial de migración, de los puestos de migración o puestos aduaneros. Después, cuando nosotros constituimos la fuerza binacional, Maya Chortí, Guatemala y Honduras, el flujo de droga, por ejemplo,
bajó sustancialmente, dramáticamente. Pero ya no hay militares en esa zona, presidente. En el caso de las tareas migratorias solo participan policías, no participan militares, excepto, pero su gobierno, por ejemplo, excepto que se llame de manera, porque sea una operación más allá de lo normal. Pero ustedes habían, por ejemplo, el 2016, perdón que lo interrumpa, el 2016 habían creado la Fuerza de Tarea Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, que solo estuvo como 2 meses en la frontera. No, eso nos ha permitido captura de mareros, por ejemplo. En 2015 tenían la fuerza élite de los Tigres también. Líderes de mareros los hemos capturado porque El Salvador nos avisa y porque está esa fuerza en la frontera. Y también hemos defendido a nuestros compatriotas de extorsión, de asalto, porque se han movilizado los mareros de El Salvador a la frontera. Y muchos narcotraficantes que han estado acostumbrados también al tráfico de personas se han detenido de Honduras, se le pasa la información a Guatemala. Y de Guatemala también a Honduras. Por eso es que hemos tenido éxito en el caso más notorio de la detención de estos 5 sirios, con pasaportes que eran falsificados. Y de esa información le puedo dar yo cantidades de casos de la cooperación con estos otros 2 países. De los migrantes que van en la caravana, los datos oficiales que ustedes tienen, ¿cuántos siguen en la caravana? ¿Cuántos han retornado? ¿Y cuántos han solicitado refugio en México, presidente? A esta fecha nosotros tenemos un total de 4.353 que han ingresado. De esos 1.388 pasaron por el puesto fronterizo del Florido, como haciendo un trámite normal como se hacía antes. Ahora, 2.965 pasaron entre lo que es Agua Caliente y lo que es Corinto. Ahí pasaron por la migración, pero haciendo el proceso biométrico. A propósito, yo quiero invitarlo a usted a que vaya a las oficinas de migración, las centralizadas o a cada uno de estos puestos, y observe los sistemas que tenemos para que pueda confirmar todos y cada uno de los que han ingresado. Guatemala, en el caso de estos números, de igual manera, hace el reporte porque se han enviado en buses, se han enviado también en vehículos microbuses, en otro tipo de vehículos más pequeños, y alrededor de 10, 12 casos muy especiales los trajimos en avión de la Fuerza Aérea hondureña. En este momento estamos hablando de que 140 personas están retornando de Huixtla, que están saliendo hoy a las 19 horas, vendrán en camino. ¿Y tienen datos de los refugiados en México, los que han solicitado refugio? No. Nuestro embajador está en ese proceso, Alden Rivera, con su equipo, en diferentes oficinas en México. Y ahora la caravana es una caravana que después de Guatemala, o desde Guatemala, se convirtió en multinacional. Ahora usted va a ver ya evidentemente personas no solamente de Centroamérica, sino de Sudamérica, del Caribe, de África y de otras nacionalidades del mundo. Presidente, se me termina el tiempo. Una última consulta. ¿Hay caravanas internas acá en Honduras protestando en contra de lo que dicen que el descontento por parte del gobierno hacia los migrantes? ¿Qué piensa de estas caravanas internas? En Honduras todos tenemos el derecho a protestar por la razón que consideremos que sea lo que justifica esa protesta. Lo importante es hacerlo de manera pacífica, sin atropellar o querer hacerle daño al país, hacerle daño a la imagen de Honduras. Así es de que todo el mundo tiene derecho con tal de que no afecte al otro, y mucho menos se puede ver como algo tolerable que atente contra la economía del país, porque eso genera desempleo, genera menos oportunidades, y muchos de la oposición le apuestan a destruir la economía hondureña, haciendo daño a la imagen de Honduras y a interrumpir la economía normal. En ese sentido, esa ya no es una oposición política válida, como debe ser bajo los parámetros de civismo y decencia. Aunque hay caravanas también a favor de su gobierno y lo que dicen que usted hace con los migrantes, ¿hay conexión de esta caravana con
con empleados del gobierno o no? A mí me ha llamado mucha gente, he recibido en estos días varios grupos y hemos coincidido que tenemos que cerrar filas todos para que Honduras sea un país de oportunidades. Un país donde todos tengamos la oportunidad no solo de crecer físicamente, sino social y económicamente. Y eso es lo que también se está manifestando. A nadie le gusta que le hagan daño a su país, y mucho menos por razones políticas mezquinas. Eso retrata con claridad qué tipo de persona o ciudadano es cada quien. Pero bueno, como decimos aquí, de todo hay en la viña del Señor. Sí estoy convencido que la gran mayoría de los hondureños queremos a nuestro país. Sabemos que tenemos dificultades, sin duda, pero todos queremos contribuir a que el país sea un país de oportunidades, generación de empleo, oportunidades de mejor calidad de vida aquí. Todos tenemos retos, los países del mundo, pero estoy convencido que estamos trabajando fuertemente todos los sectores, como muy pocas veces se había hecho en temas como seguridad, temas como pobreza, oportunidades de ingreso, que son los que nos van a ayudar a resolver los temas como migración y otras situaciones que enfrenta el país. Pero estamos optimistas. Benjamín de Yurre es el próximo invitado del programa, es analista político, periodista, economista, columnista del Nuevo Herald, que es el principal diario del sur de la Florida. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer, un honor estar aquí. Benjamín, hay dos maneras de ver a este señor, a Juan Orlando Hernández. Bueno, hay muchísimas maneras, pero hay dos que preponderan. Sus seguidores dicen que es el hombre que consiguió que Honduras no terminara convertido en un estado fallido. Sus opositores dicen que es lo más parecido a un tirano, a un autócrata, a un ambicioso que ejerce el nepotismo y que es además un sujeto inescrupuloso. Para que mis televidentes sepan de qué va esto, ¿con cuál de estas visiones te decantas tú? Yo creo que Juan Orlando Hernández realmente ha sido la diferencia en tener una Centroamérica libre de lo que es un izquierdismo radical, a tener un presidente como él, que es un presidente demócrata y que lleva a cabo pues, una serie de beneficios al país. Eso es lo que yo creo que lo que está haciendo bien, una situación difícil que él está afrontando en este momento, pero está asumiendo, yo pienso, que la mejor de las posiciones. Eso es lo que yo creo. Sí. ¿Qué te ha parecido esta entrevista a nuestro compañero Elvin Sandoval? En términos generales. En términos generales me pareció una entrevista muy interesante porque trata de abarcar, digamos, todos los puntos básicos que a la gente le importan más, ¿no? Y por supuesto el presidente Juan Orlando Hernández ha dicho cosas importantes, como por ejemplo de que él piensa de que no se puede dejar impune a las personas que están asusando a las masas para que vengan a Estados Unidos. Porque si se dan impunes a estas personas, esto es una cosa que se va a repetir y es un ejemplo, un mal ejemplo para todos los países de América Latina que pueden insistir en imitar este mal ejemplo, pienso yo, realmente. ¿No te pareció que el presidente ha sido como mínimo muy escurridizo, muy genérico? En ningún momento ha soltado prenda, el corresponsal le ha preguntado nombres y apellidos, le ha preguntado datos precisos sobre denuncias que está haciendo el presidente y él se ciñe a una cosa tan genérica y tan burda como decir, están en las redes sociales. Bueno, eso es cierto. ¿Eso se espera de un presidente? Eso es cierto. Hablando con CNN. Es cierto que él no ha sido muy explícito. Tal vez hay ciertas cosas que la está manejando a un nivel, yo diría, muy confidencial. Puede ser, viéndolo desde su punto de vista, que a lo mejor él considere que hay cosas que todavía no es conveniente decirle al público, pienso yo. Sin embargo, se ha dicho algunas cosas, por ejemplo, que 5 ciudadanos sirios con pasaportes falsificados han tratado de entrar aquí o vienen en la caravana, ¿no? Y desde luego... Bueno, el presidente lo que dijo exactamente fue que habían sido detectados en Honduras. Ahora, correcto. Recordemos que en las últimas horas el propio Donald Trump se ha desdicho y ha tenido que admitir que cuando dijo que venían personas del Medio Oriente en la caravana, él no tenía pruebas suficientes, convincentes, y que está hablando una vez más, como es habitual en el presidente de los Estados Unidos, por boca de ganso, sin información, sin pruebas, sin documentación. Entonces hay una contradicción entre lo que dice el presidente hondureño y lo que ha dicho el presidente Trump. Correcto. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. O sea, yo que estoy en contacto permanentemente con la comunidad hondureña. ¿Cuál es la percepción que tienen los hondureños de Miami de este señor? Yo te puedo decir lo siguiente, mira, aquí en Miami, lo que yo estoy viendo, digamos, la comunidad hondureña es una comunidad trabajadora
es una comunidad con la cual aquí en Miami nosotros contamos. Son buenas personas, yo tengo la mejor de las opiniones de la comunidad hondureña. Entonces, de manera que desde luego en la caravana ahora vienen una serie de personas, niños, mujeres, ancianos, etcétera, ¿no? Digamos, yo tengo entendido que en Honduras hay dificultades, la situación es difícil, pero señores, en Venezuela es peor, digamos. En Honduras no están pasando el hambre, están pasando en Venezuela. Y sin embargo, lo que pasa es que esta noche nos ocupa Honduras. El New York Times, que es un periódico que se puede acusar de cualquier cosa menos de ser un mal periódico. Correcto. Ha denunciado marzo 2018 que, y cito, Estados Unidos está posibilitando la implementación de las políticas corruptas que sostienen al actual gobierno de Honduras. Fin de la cita, porque el gobierno de Trump ha guardado silencio ante la controversia internacional que generó la reelección de Juan Orlando Hernández. Esa es la pregunta exactamente. ¿Por qué el gobierno de Trump se limitó a celebrar, a felicitar en ese acto protocolar que hay que hacer cuando sale un presidente, y se mantuvo al margen de esa controversia que la Unión Europea, la OEA y los países garantes que estaban mirando el proceso electoral decían, aquí esto no tiene ni pie ni cabeza? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, fíjate. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos reacciona así? ¿Es que hay algo en juego que no sabemos y que debemos saber? Posiblemente hay algo que hasta ahora, hasta este momento, no es del dominio de la opinión pública. Pero de acuerdo con eso no se puede hacer televisión informativa. O sea, de acuerdo con eso mi punto es que si un presidente no está en condiciones de dar información, no concede entrevistas. Entonces no concede entrevistas, si no puede hablar. Porque para dar unas declaraciones jabonosas y azucaradas. Exactamente. No, es que no nos enteramos, presidente, con todo respeto. Vuelvo a repreguntar. Sí. ¿Por qué el presidente Trump guardó silencio ante la controversia internacional que generó la reelección de Juan Orlando Hernández, que fue realmente una controversia extraordinaria? Se desencadenó una ola extraordinaria de protesta con decenas de muertos y heridos, y la crisis postelectoral todavía hoy gravita sobre Honduras. Bueno, lo que pasa es que supuestamente el presidente, que tenía el apoyo de Manuel Zelaya, que sabemos que fue el presidente anterior, que es un presidente abiertamente apoyado tanto por Castro como por Nicolás Maduro. Entonces, desde luego, al tener el apoyo de Zelaya, el presidente que retó a Juan Orlando Hernández, pues desde luego el presidente Trump tiene que cuadrarse con las personas que están contrarios a lo que es el socialismo, comunismo internacional. Desde luego, yo lo veo desde el punto de vista de que por lo menos ganando Juan Orlando Hernández de la forma que haya obtenido la presidencia, al menos tenemos que una Centroamérica que sería peligrosísimo si cae en manos de la izquierda radical, como yo lo estoy viendo. Ese es un punto de vista. Ese es mi punto de vista. ¿Y a ti te parece entonces que en política el fin justifica los medios? Bueno, no es que vamos a aplicar lo que dice Nicolás Maquiavelo, que sabemos que es el padre de lo que es la política moderna. Yo no pienso en Maquiavelo porque todo el mundo lo cita y nadie lo ha leído, ¿eh? Sí. Es como Shakespeare, todo el mundo dice, tú vi o no tú vi, pero nadie lo ha leído. No, estaba pensando en si esa manera de ver la vida es de la gente que dice el fin justifica los medios, como este señor es profundamente anticomunista, es lo que se cree, entonces está bien que esté ahí y punto, y no importa lo que piensen los hondureños civiles y los hondureños demócratas. La mayoría de los hondureños que están aquí, que yo he visto, están de acuerdo con el gobierno democrático en Honduras. La mayoría de los que yo conozco aquí, y estoy reunido con los hondureños permanentemente. Estuve el domingo, estuve la semana pasada en actos que ellos están contentos. La mayoría, hay un sector que no se puede negar que sigue estando con Salvador Nasrallah, lo que fue el candidato opositor de Juan Orlando Hernández, pero la mayoría están con el gobierno actual, ¿sabes? Y el hambruna de la que se habla en Honduras y la situación, me dicen que tampoco es tan exagerada como tratan de comentarla, tampoco es así. Voy a poner publicidad y regresamos hablando de un tema que a todos los hondureños, los que favorecen al presidente y los que no, los tiene hasta aquí, que es la corrupción de los funcionarios del gobierno. Eso. Que parece que lo único que saben hacer es lo que está en las denuncias. Ya volvemos. Cámara de... Un funcionario puede optar al mismo cargo. Debemos ponerle límites a la reelección. La Constitución de Honduras establece en su artículo 239 que ningún funcionario puede optar al mismo cargo de forma consecutiva, pero en el año 2016 un grupo de legisladores consiguieron que fueran aceptadas 2 apelaciones
contra esa prohibición ante la Corte Suprema. La oposición de Honduras sostiene que esos legisladores estaban vinculados a Juan Orlando Hernández. Ya volvemos. Es un hecho puro y duro. La corrupción está profundamente arraigada entre los funcionarios públicos en Honduras y en eso creo que coinciden los que están a favor del presidente y los que le piden la cabeza. Y el presidente ha dicho, nadie está por encima de la ley. Benjamín de Yurre, economista, periodista y analista político. ¿Hay indicios concretos de que el presidente hondureño trabaja en esa dirección o esto es pura palabrería, politiquería? Mira, hasta este momento yo no he tenido las pruebas, digamos, irrefutables de que el presidente está trabajando lo que es la corrupción realmente como tal. Que es ¿No un tiene prueba de que esté trabajando contra la corrupción? De que esté trabajando contra la corrupción. No. Es simplemente lo que se dice, pero las pruebas, desde luego, yo como periodista quisiera verlas, ¿no? O sea, la corrupción es el cáncer que corroe, yo diría, todos los sistemas democráticos de América Latina. Eso es lo que le abren las puertas a un tipo de sistema totalitario diferente. Por eso que es importante que haya transparencia, que se hagan las cosas como tienen que hacerse. ¿Usted cree que el presidente hondureño es un hombre transparente? Bueno, mira, yo desde luego puedo tener una opinión personal, pero quisiera, digamos, tener más instrumentos para poder calificarlo. Es difícil que yo pueda decirlo a priori o quiero decir, pero quiero decir, con los elementos... Yo quisiera ver los elementos... Con los elementos que tiene cualquier periodista, sí. Un periodista de cuarta, ¿no? No un periodista de CNN, vamos. Exacto. En tu opinión, ¿Honduras es un país transparente? En el índice de transparencia cívica y política, ¿estaría Honduras? No lo es. Por supuesto sabemos que no lo es. No lo es, y yo no creo que haya ninguno que lo sea. Bueno, Chile no Honduras ninguno. Perdón, Chile y Uruguay no están mal. Están menos del todo, no son. Pero no están ninguno, mal. Pero ahora... No, vamos a estar claros. No, perfecto, sabemos que nadie es perfecto. Ni Estados Unidos tampoco. Pero quiero decir, en América Latina hay excepciones que están, que si se comparan con el resto... Que están mejores. Pero está bien, pero quiero decir, Honduras ahí no entraría. En Honduras normalmente se asocia con un índice de pobreza alto, lo que es un Producto Interno Bruto bastante pobre. Normalmente los países más pobres, la corrupción es mayor. Entonces vamos a pensar de que como un país es pobre, pues los dineros se cogen caminos diferentes, no llegan a donde tienen que llegar. No llegan a las soluciones sociales, no llegan a las escuelas, no llegan a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente se desaparecen los ingresos. Es decir, no hay un mecanismo suficientemente transparente como para poder realmente ejercer la supervisión que debería existir. Entonces, ese sería un gran reto del presidente. Eso sería un gran reto del presidente, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón en ese particular. Sí. Rara vez tengo toda la razón, a veces tengo un pedacito. Benjamín, muchas gracias por haber estado. Ha sido un honor. Muchas gracias. La entrevista, reitero, ha sido realizada por nuestro compañero Elvin Sandoval, corresponsal de CNN en Honduras. Sí. Y es una entrevista que ha concedido, es extraño porque es un presidente que no suele conceder muchas entrevistas y mucho menos a la prensa internacional. Buenas noches tengan todos, buena suerte mañana estaremos de vuelta, ¿eh? Hasta entonces.